Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el concepto de creatividad. No solamente sobre el concepto, sino sobre la importancia que tienen los procesos de innovación, cómo se puede entender la creatividad de distintos puntos de vista, la importancia que tiene ser creativo en la sociedad del siglo XXI y algunos otros aspectos. Vamos a comenzar viendo el concepto de creatividad. Vamos a tratar de diferenciarlo de innovación. Vamos a presentar el concepto de creatividad a través de este juego. El juego consiste en trazar, unir los 9 puntos con 4 líneas rectas y levantar el lápiz del papel. Esta es una imagen, una diapositiva de una presentación de Paula Franca, que es psicóloga portuguesa. Entonces, si intentamos resolver este problema, probablemente nos encontremos que intentamos resolverlo 2, 3, 4 y no conseguimos resolverlo bien. Y si intentamos otra solución, probablemente tampoco. Se trata de unir los 9 puntos con 4 líneas rectas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que mentalmente la mente ve una estructura cuadrada y trata de ajustarse a esa situación, a esa estructura. Y entonces, si nosotros consideramos solamente el marco de los 9 puntos, este cuadrado, no hay solución. Para resolver el problema tenemos que salirnos fuera del marco mental del cuadrado. Hay que salirse del cuadrado. Esta es la solución. ¿Por qué es interesante esto para definir el concepto de creatividad? Que es lo que estamos abordando. Pues porque la creatividad, fundamentalmente, podríamos decir que es salirse del cuadrado, salirse del marco, salirse de la rutina, de los hábitos. Quizás esta forma gráfica es una forma muy interesante de presentar el concepto. Salir del cuadrado. Ese sería un concepto, una aproximación es esencial, digamos, al concepto de creatividad. Esto es una pintura de René Magritte, pintor belga, y viene a colación porque otra forma de entender la creatividad es desde el punto de vista de cómo se miran las cosas. Sí, hay que ver más allá de lo que es inicialmente aparente. No es una pipa. No es una pipa porque es una pintura. La creatividad es una forma diferente de ver las cosas. No ver siempre lo mismo, la realidad tal como aparece de forma inmediata, sino ver más allá, trascender lo que es la propia concepto real de inmediato. Pero una cosa de la pipa. Sí. Es una pipa, pero no es una pipa porque es una pintura. Entonces, si eso fuera una pintura, ya no es una suya, es una pintura. Bueno, se supone que René Magritte pone esto es una pintura, entonces pone aquí un texto que esto no es una pipa. ¿Por qué lo pone? Una respuesta puede ser porque realmente no es una pipa, esto es una pintura, no es una pipa. Entonces, yo lo traigo aquí sobre el concepto de creatividad en el sentido de que la creatividad mira las cosas tratando de ver todos los significados posibles, no solamente el inmediato. Esto es un controlador del videoproyector de la presentación, pero puede ser otra cosa. Esa actitud, esa mirada creativa va buscando precisamente encontrar otros significados, otras posibilidades de lo que aparentemente es lo real. Las cosas no son tal como aparecen, hay más posibilidades detrás. Esa es la mirada creativa y ese es el pensamiento creativo. En ese sentido es el que yo utilizo en la presentación esta pintura de Magritte. De todas maneras, aquí tenemos un texto, fijaros el cambio de imagen a texto a la hora de definir una cosa. Aquí hay una definición de creatividad de la norma UNE 166.002, que son normas para la gestión de la I+D+I en las empresas o en las organizaciones. Entonces vamos a fijarnos cómo define la norma
que precisamente, como toda norma, trata de estandarizar. ¿Y cómo define el concepto de creatividad? Dice que define la creatividad como un proceso mental. De acuerdo, pero no solo mental, ¿no? Hay una creatividad plástica en el movimiento, en un bailarín, una creatividad en el deporte. Entonces, no solamente es mental, pero lógicamente la creatividad tiene una parte del concepto mental que ayuda a generar nuevas ideas, novedad, nuevas ideas que deben impulsarse de la organización. Aquí aparece un aspecto importante: la creatividad se puede impulsar desde las organizaciones o se puede bloquear desde las organizaciones. Aquí podemos hablar de organizaciones creativas o abiertas a la creatividad, y otras organizaciones que bloqueen la creatividad de sus componentes. Promoviendo la habilidad para abandonar la vía estructurada. Esto es un poco lo que comentábamos antes: salirnos de la rutina, salirnos de lo ya conocido, salirnos del cuadrado. Y también salirnos de las maneras de pensar habituales, para llegar a una idea que permita solucionar un determinado problema. En esta definición, la creatividad se aplica a la resolución de problemas, hablando de solucionar un determinado problema. Bien, es una posibilidad muy interesante de la creatividad, pero tiene otras posibilidades de que no sean solamente orientados a los problemas, pero está bien. Entonces, una interesante definición de la norma, que curiosamente la norma, que trata de estructurar, sistematizar los procesos, estandarizarlos, precisamente la norma anima a las organizaciones a salirse de las vías estructuradas. O sea, la propia norma un poco va contra sí misma en este sentido. Esa pregunta es interesante, que por lo menos conceptualmente, para aclararnos, ¿podemos diferenciar lo mismo innovación que creatividad? Por lo menos para aclararnos, conviene planteársela y ver por ejemplo, comparando con el concepto de Cádiz. Cádiz es una ciudad creativa. Casi todo el mundo está de acuerdo que sí, que Cádiz es una ciudad creativa. Ahora, Cádiz es una ciudad innovadora. Ahí ya las cosas no están tan claras. Fijaros lo que dice Salvador Aragón. En España no faltan buenas ideas, sino la capacidad de que estas lleguen al mercado. Aquí es donde empieza a verse una diferencia. La innovación, como ya hemos comentado en otras sesiones, trata de llegar al mercado, trata de tener impacto, trata de, en cierta medida, cambiar la sociedad o el entorno en el que se mueve. Tiene una vocación de comunicación y de llegar a la gente, a los usuarios, a los clientes. Y en ese sentido, la afirmación de Salvador Aragón define la diferencia. No faltan buenas ideas. En España, en Cádiz, somos creativos, pero hace falta más capacidad de que estas ideas impacten, tengan desarrollo empresarial o de otro tipo, y lleguen, impacten en la sociedad. De manera que nosotros podemos hacer un poco esta aproximación. La innovación es creatividad, pero con impacto. Podemos tener creatividad, pero si no monto una empresa o una organización que ese desarrollo, esa creación, llegue al mercado, pues entonces no estamos hablando de innovación, estamos hablando de creatividad. La creatividad está en la base de la innovación, pero hacen falta más cosas. Hace falta un ritmo empresarial, hace falta saber llevar la idea a la práctica. O sea que una cosa, viendo el ejemplo del jueves pasado con lo de la botella de sal, del agua de sal, digamos que eso sería la creatividad, ¿no? Y el que llegó hasta el Corte Inglés ya fue el Claro, efectivamente. Nosotros tuvimos una buena idea aquí en el laboratorio de aprovechar el agua del mar para gastronomía y tal, pero nos quedamos ahí. Sin embargo, hubo gente, por otro lado, que fue capaz de, y está en el mercado, pues, agua de mar envasada para uso gastronómico. Efectivamente, esa es la diferencia.